Me llamó un peso muerto delante de 37 personas. Sin previo aviso, sin invitación a una reunión. Simplemente se deslizó en mi revisión semanal de operaciones como una guillotina de marca y chinos a medida, se apoyó contra la pizarra en la que yo había estado presentando y dijo, alto, aburrido y sorbiendo su estúpido batido de pistacho. No entiendo por qué todavía tenemos personal heredado. Es como cargar con un peso muerto. Nadie se rió. Nadie se movió. Solo el tenue zumbido del aire acondicionado y el hedor de mi dignidad ardiendo. Yo era la directora de logística avanzada. Había construido nuestra cadena de suministro desde cero antes de que él saliera de la fraternidad de esa escuela de negocios de élite que le enseñó esa sonrisa arrogante. 12 años, 3 crisis, y una adquisición multimillonaria que negocié personalmente durante la pandemia, mientras mi padre moría en el hospital. Fernando el futuro de la Vega no sabía nada de eso. No preguntó, no le importó. Tenía una mandíbula tan afilada que podría cortar la empatía y un currículum redactado por la asistente ejecutiva de su padre. Se rumoreaba que su último trabajo duró 9 meses, terminando en una decisión mutua después de que alguien descubriera que su presentación había sido plagiada de un dropshipper de YouTube. Ahora era el consultor de transformación del CEO, que era el código para decir que nuestro departamento legal desaconsejó nombrarlo CEO directamente. Su padre dirigía la empresa. Yo dirigía la cadena de suministro. Solo uno de nosotros había sangrado por este lugar, y él acababa de ponerme en el punto de mira. No dije una palabra. Cerré el PowerPoint, asentí a mi equipo y salí antes de que mi cara me traicionara. En el baño, cerré la puerta con llave, me senté en el inodoro como una viuda de guerra con blusa de seda y miré el azulejo oscuro hasta que mi respiración se ralentizó. Conté 12 grietas visibles en la lechada, las mismas que mis años aquí. Curioso, había visto despidos, y en la sala, cuando recortábamos departamentos enteros de los libros como se recorta la grasa de un filete, pero esto era diferente. Esto era personal, calculado. Yo no era la siguiente, ya estaba fuera. Él simplemente no había presentado el papeleo todavía. Aún así, algo en la forma en que lo dijo, ese tono, me picaba detrás de las orejas como un eco que no podía ubicar. No era ira, no era autoridad, algo engreído, seguro. Tenía un plan. Y eso me aterraba más que cualquier cláusula de indemnización. Cuando regresé a mi escritorio, había un post-it en mi monitor. Fernando quiere verte a las 4 p.m. Le envié un mensaje a mi marido. Parece que va a suceder. Él respondió, enfriaré el champán o la escopeta. A las 4 en punto, entré en la sala de reuniones de cristal. Fernando ya estaba sentado. 2 representantes de RRHH lo flanqueaban como estatuas. Uno tenía esa sonrisa excesivamente amable que la gente de RRHH usa cuando están a punto de acabar con tu hipoteca. Elena, dijo Fernando, como si fuéramos viejos amigos de la escuela secundaria. Seamos honestos, ha sido un activo, un archivo realmente sólido. Miré la carpeta sobre la mesa. Brillante, demasiado gruesa para mi comodidad. Era el paquete de salida, pero estamos pivotando. Más ágiles, más ligeros. Piensa en esto como una oportunidad para reinventarte. Abrí la carpeta. La indemnización era sorprendentemente generosa. 6 meses de salario base. Bonificación incluida. Opciones de adquisición de acciones intactas. Levanté la vista, entrecerrando los ojos. ¿Quieres que me vaya feliz? En silencio, él sonrió con suficiencia como un hombre que creyó haber inventado el ajedrez. Quiero que caigas de pie, sin rencores. Esto no era misericordia. Era un seguro, pero le seguí el juego, lo firmé con mano firme y la garganta llena de ácido de batería, le di la mano, incluso sonreí, y salí como si fuera a tomar el brunch. Luego me fui a casa, descorché una botella de un buen Rioja más viejo que su presencia en redes sociales y abrí la carpeta que había mantenido oculta en mi armario durante 6 meses. Paquete de adquisición de Ibertránsito, confidencial. Fernando no sabía que el verdadero juego había comenzado antes de que él recibiera su placa de oficina. No sabía que yo había estado en conversaciones discretas con Ibertránsito, el proveedor en el que se basaba todo nuestro ecosistema de transporte de mercancías. No sabía que su fundador se estaba divorciando o que yo había volado a Valencia el pasado octubre con un blazer gris y salí con una promesa en una servilleta y un acuerdo de confidencialidad tácito. Él no sabía nada de eso, pero lo sabría. Pronto. El lunes por la mañana llegó como una detonación silenciosa. No dormí la noche anterior. Demasiada adrenalina, demasiada planificación. Observé el sol sangrar a través de las persianas mientras calculaba cifras, márgenes, proyecciones. La indemnización que Fernando pensó que me silenciaría se había convertido en mi arma. Como entregando el arma a tu pelotón de fusilamiento y dándote cuenta de que tú todavía tenías las balas. A las 8:04 a.m. Entré en un edificio de oficinas anodino a 2 horas al sur de la capital. Sin logotipos, sin recepcionista, solo una puerta con teclado y una bombilla fluorescente parpadeante en el pasillo que zumbaba como si sufriera. Vicente Cortés, fundador de Ibertránsito, me recibió en la sala de descanso.
Si es que se puede llamar sala de descanso a una habitación con una máquina de café moribunda y una máquina expendedora inclinada. Parecía un viejo estibador con una camiseta arrugada y botas que no habían visto brillo desde la época de Zapatero. ¿Segura que quieres este dolor de cabeza?, preguntó, sorbiendo café quemado de un vaso de poliestireno. Sabes, una vez que inviertes, heredas cada demonio que ha rondado este lugar desde 1997, sonreí. Soy una mujer de logística. Ya he bailado con el diablo. Esto es solo su primo. Él soltó una carcajada, luego me arrojó una carpeta. El 51% es todo tuyo. Pendiente de confirmación de transferencia. Transferí los fondos de 3 cuentas, mi indemnización, una liquidación discreta de una antigua inversión que hice cuando el Bitcoin todavía era algo que explicabas en las fiestas. Y la tercera, un préstamo de un fantasma, el fondo fiduciario de mi difunta hermana, que juré que nunca tocaría a menos que hubiera sangre en el agua. La había, y sabía a batido de pistacho. A las 11:45 a.m., tenía el control de Ibertránsito, a la 1:30 p.m., ya figuraba en su sistema como presidenta interina. Y a las 2:10 p.m., estaba redactando la carta de reestructuración de fletes que aterrizaría en el escritorio de mi antigua empresa como una bola de demolición envuelta en terciopelo. La belleza de todo esto, sin fuegos artificiales legales, sin teatralidad, solo un discreto aumento del 18% en las tarifas y una misteriosa pausa repentina, en toda la programación preferencial debido a la congestión de volumen y a la reestructuración estratégica. Fernando no lo vería venir. Probablemente ni siquiera conocía a Ibertránsito por su nombre. Adquisiciones se encargaba de esos detalles, lo que significaba que sentiría las consecuencias antes de identificar el ojo de la tormenta. Pero algo más sucedió antes de que pudiera saborear el movimiento. A las 3:26 p.m., mi teléfono vibró. Número desconocido, prefijo de Valencia. Lo dejé sonar. Luego vibró de nuevo. Esta vez, un mensaje de texto. Deberíamos hablar. Tu movimiento no pasó desapercibido. C. Lo miré fijamente. Solo decía, C, no Vicente. Ni nadie del equipo de Ibertránsito. Solo, C. Mi estómago se revolvió porque solo había una persona en mi vida que firmaba como C, Catalina de la Vega. La madre de Fernando y la exesposa del CEO. La mujer que una vez me susurró en un salón de conferencias después de una cumbre de fusiones, sabes que eres más inteligente que todos ellos, ¿verdad? Solo que lo escondes demasiado bien. No había hablado con ella en 6 años. No desde que desapareció después del divorcio, después de que fuera discretamente comprada su 12% de propiedad en la empresa. El hecho de que me contactara ahora, que supiera lo que había hecho. O había cometido un error o alguien más había estado planeando una guerra mucho antes de que yo siquiera empuñara mi espada, y quizás acababa de entrar en su campo de batalla. No respondí a su mensaje de texto. Todavía no. En cambio, salí a caminar. No del tipo meditativo, de búsqueda de claridad. De esas en las que el cuerpo se mueve, pero la mente es un horno. Cada paso resonaba con preguntas cuyas respuestas no quería. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ella? ¿Cómo lo sabía? Solo 5 personas en Ibertránsito sabían que yo era la nueva propietaria mayoritaria y ninguna de ellas tenía razones para filtrarlo. Ni siquiera había firmado los archivos públicos todavía, lo que significaba que o Catalina tenía a alguien dentro o ella era el interior. En sus días, Catalina de la Vega era más temida que su marido y el doble de respetada. Ella construyó la marca, dirigió el marketing como una jefa de la mafia con perlas. Los empleados la llamaban la guillotina de terciopelo porque si te quería fuera, ni siquiera sentirías el corte hasta que vieras tu correo electrónico rebotado. Luego desapareció. Ninguna actividad en LinkedIn, ninguna declaración de prensa, solo una nota a pie de página en un informe trimestral y algunos susurros sobre el acuerdo que compró su silencio, hasta ahora. A las 5:12 p.m., cedí y le envié una respuesta. ¿Qué quieres? Los puntos aparecieron, desaparecieron, aparecieron de nuevo. Luego su mensaje aterrizó como una daga de acero frío. Cena, solo tú y yo. Un poco de honestidad pendiente. Mañana, el centenario, a las 7 en punto. ¿Querrás escuchar esto? Me quedé mirando la pantalla. El centenario no era un restaurante cualquiera. Era el restaurante, el lugar donde el poder cenaba con secretos y nadie pedía la carta de vinos porque el sommelier ya conocía tus gustos. Lo había reservado un martes. Eso no era una reunión. Eso era un movimiento y yo caí directamente en él. A las 7:03 de la tarde siguiente, Catalina ya estaba sentada, haciendo girar algo rojo y ruinosamente caro en una copa del tamaño de una pila bautismal. Parecía intacta por el tiempo, como si hubiera hecho un pacto con el diablo y luego negociado su segundo divorcio. Me deslicé en el asiento frente a ella. Ella no habló, solo deslizó un pequeño sobre por la mesa. Sin palabras, sin preámbulos. Dentro había 3 fotos. 1, Fernando estrechando la mano con Vicente Cortés. 2, un escaneo de un acuerdo de transferencia de acciones fechado 2 semanas antes de mi compra.
3. Una cadena de correos electrónicos entre Fernando y alguien llamado Hugo Delgado, el CFO de Ibertránsito, discutiendo una adquisición parcial para integración vertical. Sentí que la sangre se drenaba de mis brazos. Él trató de adelantarse, dijo Catalina finalmente, con voz como ceniza sobre terciopelo. Pero es demasiado arrogante para verificar quién tenía las acciones decisivas. Por eso tu momento importaba. No solo compraste el 51% de Ibertránsito. Bloqueaste su plan de consolidación. Parpadeé, con la boca seca. ¿Él quería adquirir Ibertránsito para la empresa de tu exmarido? Ella asintió. El pequeño plan de transformación de Fernando. No se trata de eficiencia, se trata de apalancamiento. Quería el control de la cadena de suministro para poder desmantelarlo, inflar su valor y cobrar en 2 años con un paracaídas dorado. Hizo una pausa. ¿Lo arruinaste? Me recosté. Entonces, ¿qué es esto? Te estás regodeando. Catalina sonrió, no amablemente. Esta es una oferta. Levanté una ceja. Tú te quedas con Ibertránsito, pero yo quiero entrar. El 5%. Silenciosa. Tú das los pasos. Yo te doy la información, y en 6 meses lo tendrás colgando de hilos que él cree haber atado él mismo. Me reí amargamente. ¿Por qué confiaría en ti? Sus ojos se endurecieron. Porque odio a mi hijo más que tú. Por un segundo, la mesa fue tierra de nadie entre 2 mujeres que habían sangrado por el mismo trono. Y luego, lentamente, alcancé la carta de vinos. Si íbamos a quemar esta dinastía, necesitaríamos algo decente para brindar. El primer ataque llegó 3 días después, y no vino de Fernando. Vino de contabilidad. Una solicitud de auditoría interna golpeó a Ibertránsito como un disparo de francotirador. Limpia, precisa y justo entre los ojos. Aclaración de las relaciones de propiedad de los proveedores, decía en lenguaje neutral, pero el subtexto era neón. Fernando lo sabía, o al menos sospechaba que alguien le había avisado, probablemente Hugo Delgado, su triste excusa de CFO que tenía la columna vertebral de una cortina beige y ninguna discreción. Prácticamente podía escuchar la voz de comadreja en la sala de juntas. Ha habido un desarrollo. Fue entonces cuando comenzaron las llamadas telefónicas. Jefes de adquisiciones, gerentes de almacén. Incluso un analista de logística junior al que formé hace 3 años me envió un mensaje directo de pánico. Oye Elena, ¿es cierto que ahora eres dueña de Ibertránsito? Me dijo David de operaciones. Dijo que estás retirando carga de Corporación de la Vega. Por favor, dime que no vas a hundir nuestro departamento. Y así, de repente, me di cuenta de que el arma más poderosa de Fernando no era el dinero ni la posición. Era el miedo. Miedo en las filas. Miedo en los susurros. Miedo a que si se ponían del lado equivocado, serían purgados por el dios que saliera victorioso. Esa noche, Catalina me llamó. Te dije que lo olfatearía, dijo, con voz inexpresiva. No es inteligente, pero es paranoico, y eso lo hace peligroso. Yo estaba paseando por mi apartamento descalza, con la copa de vino intacta, las ventanas abiertas de par en par a la tormenta que se avecinaba. ¿Y ahora qué? Hará de víctima, dijo. Simpatía aburrida. Creará la narrativa. Eres la exempleada inestable que se desquita. Lo llamará venganza. Dirá que estás emocionalmente comprometida. Me froté las sienes. Eso tendría sentido si no acabara de negociar 3 nuevas rutas de carga a granel y reducido las pérdidas de envío de Ibertránsito en un 8%. La voz de Catalina bajó a un susurro. Elena, tienes que atacarlo personalmente. Amenazas profesionales puedes sortearlas, pero humillarlo, socavarlo frente a la junta directiva, eso no lo puedes sobrevivir. No respondí. Pero a la mañana siguiente, hice una llamada a Gerardo Flores. Gerardo era el dueño de Distribuciones Ibéricas, uno de los clientes más grandes de Corporación de la Vega, y lo que es más importante, odiaba a Fernando. Verás, hace 2 años, Fernando se emborrachó en una feria de negocios en Marbella y le dijo a Gerardo que su esposa parecía una Ivanka de mercadillo. La palabra corrió, los contratos se tensaron, pero Gerardo se mantuvo mayormente por inercia, hasta ahora. Cuando me reuní con él para tomar un café, no le presenté nada. Simplemente deslicé un papel por la mesa. Las nuevas tarifas de distribución exclusiva de Ibertránsito, un 10% más bajas que cualquier cosa que Corporación de la Vega pudiera igualar, con entrega garantizada a tiempo y 0 fluctuaciones en los recargos por 18 meses. Gerardo miró el papel, luego a mí. Finalmente pisó la garganta equivocada. Sorbe mi café con leche. Y te ofrezco la bota para terminar el trabajo. Él firmó esa tarde. Para el viernes, el equipo de logística de Corporación de la Vega estaba en pleno pánico, un correo electrónico filtrado. Dios bendiga a los becarios. Con el asunto, urgente, Distribuciones Ibéricas en pausa. ¿Quién aprobó esto? Fernando no había aparecido por la sede en 2 días. Los rumores decían que estaba trabajando a distancia. Traducción, sudando la gota gorda en su loft de lujo y probablemente culpando a todos menos a sí mismo. Ese fin de semana, recibí un sobre de mensajería.
Sin dirección de remitente, solo mi nombre en mayúsculas. Dentro, una única foto Polaroid. Fernando, sin camiseta, con un vaso de whisky en una mano, el otro brazo alrededor de alguien inquietantemente familiar, Hugo Delgado. La marca de tiempo decía, jueves pasado, 3:44 a.m. garabateado en la parte de atrás con tinta en bucle, todos tienen influencia. Solo tienes que decidir dónde presionar. Entonces me di cuenta. Catalina no solo me estaba dando información. Estaba orquestando una sinfonía de destrucción, y yo era solo el instrumento más ruidoso en su arreglo. No dormí esa noche. No por la foto, aunque la visión de Fernando medio borracho y envuelto alrededor de su propio CFO como un chico de fraternidad en plena crisis era grotescamente fascinante, sino por lo que significaba. La Polaroid no era un chantaje. Era un mensaje. Catalina me estaba diciendo que tenía vigilancia, que estaba observando cada movimiento, cada sombra, cada secreto, y que tenía planes. Pero aquí está el problema con los conspiradores brillantes. Olvidan que no a todo el mundo le gusta ser un peón, incluso si el juego les favorece. El domingo por la tarde, la llamé. Quiero la verdad, dije. Sin saludo, sin preámbulos. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? No dudó ni un segundo. Desde el día en que de la Vega padre me llamó un lastre para la marca y me ofreció pagarme para que desapareciera. Apreté el teléfono con más fuerza. Esperaste 6 años. Esperé la tormenta adecuada, dijo con frialdad, y luego apareciste como un rayo en una botella. Me reí una vez, aguda y sin humor. ¿Y qué pasará después de que lo quememos todo? ¿Solo quieres venganza? Su pausa fue corta pero reveladora. Quiero mi empresa de vuelta. No un nombre, no en papel, sino en verdad. Y no me importa quién tenga que caer para conseguirlo. Esa fue la primera vez que lo sentí. La duda, porque la forma en que dijo caer, no era metafórica. Catalina estaba jugando a ganar. Y si no tenía cuidado, terminaría siendo daño colateral, llevando una corona que no pedí. Pero no me eché atrás. Todavía no. Porque justo cuando ella me había manipulado para empujar la primera ficha de dominó, Fernando había empezado a contraatacar. El lunes por la mañana, recibí el aviso. Nuevo correo electrónico en tu bandeja de entrada. Asunto, urgente. Suspensión de proveedor de Ibertránsito. Lo abrí. Fernando había congelado todos los puntos de venta de Ibertránsito, alegado discrepancias en el control de calidad y citado un informe de auditoría inexistente. Con efecto inmediato, Ibertránsito estaba bajo revisión de rendimiento. Órdenes paralizadas, pagos en pausa, comunicación a ser redirigida a través del departamento legal. Era un asedio corporativo. Sonreí, porque lo que Fernando no sabía era que yo ya había redireccionado la mitad de esas entregas a través de empresas fantasma que poseía mediante una sociedad holding. Los mismos envíos, etiquetas diferentes. Su suspensión no significaba nada para los camiones que ya descargaban detrás de sus almacenes. Pero la imagen lo era todo. Necesitaba responder. Así que lo hice, públicamente, redacté una carta abierta. Sencilla, elegante, letal. En Ibertránsito, defendemos nuestros estándares y nuestro servicio. El retraso en la entrega causado por cambios en las políticas internas de las organizaciones cliente no refleja nuestro rendimiento logístico, sino su desorden interno. Seguimos preparados y capaces de cumplir todos los contratos actualmente en vigor. Sin embargo, no transigiremos en cuanto a integridad o transparencia. Pulsé enviar a las 2:13 p.m. A las 2:26 p.m., Crisis de la Vega fue tendencia en Twitter. A las 3 p.m. Otros 2 clientes importantes contactaron directamente a Ibertránsito, preguntando si podían evitar a Corporación de la Vega y abastecerse directamente. A las 4:07 p.m., Catalina me envió un mensaje: bien jugado, reina. Está paseando por la oficina de su padre llamándolo sabotaje. ¿Adivina qué? Papá está del lado de la junta. Luego siguió un segundo mensaje. Además, acaba de tener una visita. Adjunta, una imagen granulada de una cámara de seguridad. Fernando en su oficina, de pie frente a un abogado con un traje gris pizarra, el tipo de traje que viene con socios y cláusulas de salida. Lo miré fijamente como se mira a un tren que se acerca, demasiado fascinada para moverme. Estaba contratando abogados. El idiota pensó que podía demandarme, y yo iba a dejarlo intentarlo. La demanda llegó a mi bandeja de entrada a las 8:01 a.m. En punto, como si hubiera sido programada por un becario obsesionado con la venganza. Asunto: Corporación de la Vega Bobros Navarro, solicitud de medida cautelar preliminar. Leía como una telenovela escrita por un heredero enfadado: interferencia maliciosa, espionaje corporativo, conflictos de interés, y mi favorita, inestabilidad emocional que resultó en una adquisición retaliatoria. Casi esperaba que me acusara de lanzar hechizos y hervir conejos. Lo leí 3 veces, más lento con cada pasada. No estaba tratando de ganar. Estaba tratando de ganar tiempo.
Si el tribunal concedía incluso una medida cautelar temporal, podría congelar la capacidad de Ibertránsito para firmar nuevos contratos durante semanas. Y Fernando sabía exactamente qué asociaciones estaba finalizando. Quería bloquear los engranajes el tiempo suficiente para inundar la junta con el caos hasta que papá interviniera, lo declarara el héroe herido y pusiera mi nombre en un comunicado de prensa como una advertencia. Pero esto es lo que él no sabía. Yo no era solo la demandada. Yo tenía pruebas. Al mediodía, mi abogada, una mujer llamada Elisa Hernández, cuya carrera entera podría resumirse en inquebrantable, imperturbable, invicta, y yo entramos en la Torre de la Vega como si estuviéramos cazando vampiros. La junta directiva había sido convocada. Sesión de emergencia. Fernando pensó que me iba a emboscar delante de ellos. En cambio, Elisa repartió carpetas negras delgadas como recuerdos de fiesta. Dentro de cada una cronología detallada, fechada, con fuentes, de exhibiciones de la comunicación no autorizada de Fernando con el CFO de Ibertránsito, sus intentos de inflar los costos de envío y redirigir el inventario a través de una empresa que intentaba adquirir discretamente con intermediarios offshore. Rastreamos la cadena de propiedad 2 capas más abajo, y luego más profundo, hasta una sociedad holding y, al final de esa, el nombre de Fernando, mal escrito pero notariado. Cuando los documentos cayeron sobre la mesa, la sala se volvió de piedra. Se podía escuchar un alfiler debatiendo sus decisiones de vida. Fernando balbuceó: esto está sacado de contexto. Yo estaba defraudando a su propia empresa, dijo Elisa, con voz limpia como una guillotina. Y la mujer que intentó enterrarle ganó la tumba y empezó a alquilar el terreno. Se puso rojo, como un tomate, la garganta agitándose como un pez enganchado. Pero ella orquestó esto. Ella compró Ibertránsito para sabotearnos. Di un paso adelante. Corrección, compré Ibertránsito para sobrevivir. Tú lo convertiste en sabotaje cuando intentaste destrozar mi carrera y desmembrarla. Tú empezaste esta guerra pensando que yo moriría en silencio y ahora aquí estamos. La junta no dijo nada, pero sus ojos lo dijeron todo. Y entonces llegó el momento que me dijo que había ganado la sala. Su padre, Roberto de la Vega, finalmente se inclinó hacia adelante, se quitó las gafas y dijo: Fernando, hijo, sal un momento. Ahora, Fernando me lanzó dagas con la mirada mientras se marchaba, pero su rostro ya se había agrietado. El niño mimado detrás del título había emergido. Luego Roberto se volvió hacia mí. ¿Usted planeó esto? No, dije con calma. Él lo hizo. Yo solo tuve mejor puntería. Un largo silencio. Luego preguntó: ¿qué costaría hacer que esto desapareciera? Fue entonces cuando lo vi. No arrepentimiento, no sorpresa, sino miedo. Sabía que esto no era solo un desastre de relaciones públicas. Esto era penal, demandas de accionistas, investigaciones regulatorias, escrutinio de la CNMV, y si yo quería, podía reducirlos a cenizas. Me incliné. No quiero dinero. No quiero acuerdos de silencio. Quiero una separación limpia. Disolución total y pública de los lazos de Corporación de la Vega con Ibertránsito. Y Fernando, quiero su dimisión por escrito. Su mandíbula se apretó. No me deja mucho margen. No, dije, pero le estoy dejando una empresa. Él asintió una vez, luego me entregó un bolígrafo. El comunicado llegó a los medios 36 horas después, con efecto inmediato. Fernando de la Vega ha renunciado a su cargo en Corporación de la Vega para buscar nuevas oportunidades. La Junta Directiva le agradece sus contribuciones durante un periodo de transición. Lenguaje corporativo clásico. Ni mención de demandas, ni mención de Ibertránsito, y definitivamente ni mención del hecho de que Fernando abandonó el edificio escoltado por seguridad, gritando en un auricular Bluetooth como un concursante de reality show al borde de un ataque de nervios. La Junta había hecho su parte. Se tragó la medicina. A cambio, firmé el acuerdo que anulaba la demanda, sellado, mutuo, esterilizado, pero algo no encajaba. Debería haberse sentido como una victoria. Debería haber estado descorchando champán con Catalina y viendo los artículos de opinión en LinkedIn. Ejecutiva femenina desmantela el nepotismo, un contrato de flete a la vez. En cambio, estaba sentada en mi coche frente al juzgado, mirando el salpicadero como si me debiera respuestas, porque algo todavía no encajaba. Fernando era un narcisista mimado. Sí, un payaso con mocasines. Absolutamente. Pero no tan descuidado. No el tipo de hombre que deja rastros notariados y proxies enredados a menos que alguien quisiera que lo hiciera. A menos que alguien afilara la hoja por él. Mi teléfono vibró. Número desconocido de nuevo. Esta vez, un mensaje de voz. La voz de Catalina, pero baja, casi confesional. Si escuchas esto, significa que probablemente estoy ilocalizable. Hice lo que tenía que hacer. Elena, esa empresa era mía antes de que Roberto se casara con ella. Necesitaba un chivo expiatorio y Fernando nació para interpretar el papel. Pero no te sorprendas tanto. Obtuviste lo que querías. Ahora tómalo y vete. Me congelé.
La temperatura en el coche bajó 10 grados. Ella me usó. Cada movimiento, cada filtración, cada susurro en la sala de juntas. Catalina no solo quería venganza, quería resurrección. Y la construyó sobre un peón hecho de su propio hijo. Y yo fui la chispa. Conduje hasta el Centenario, su antiguo lugar de encuentro. Estaba cerrado, demasiado temprano para el servicio de cena, pero pegado a la puerta había un sobre liso. Dentro, una sola página, firmada y notariada. Transferencia de propiedad del 12% de Ibertránsito Holdings a mi nombre de parte de Catalina. Me quedé mirando el papel, el corazón latiendo como un tambor de guerra. Ahora poseía el 63% de Ibertránsito yo sola. Sin socios, sin patrocinadores. Ella había desaparecido del mapa. Sin redes sociales, sin línea telefónica oculta. Incluso revisé el fideicomiso fantasma que había usado para invertir. Vacío, disuelto, desaparecido. Catalina de la Vega había borrado cada rastro de sí misma del registro. Pero me dejó el imperio, y el silencio era ensordecedor. Pasaron 3 semanas. Ni llamadas, ni avistamientos, ni rastro de Catalina de la Vega. Ibertránsito se disparó. Clientes que una vez ignoraron mis correos electrónicos ahora rogaban por contratos. Renegocié corredores de envío, automaticé la mitad del sistema de enrutamiento, fiché al exdirector de logística de Corporación de la Vega. Renunció con una sonrisa y trajo a todo su equipo consigo. El imperio estaba prosperando, pero cada viento sabía a ceniza porque cada vez que entraba en la oficina, no me sentía como una reina. Me sentía como la cuidadora de un trono construido sobre sangre. La suya, la de él, la mía, ninguno de nosotros limpio. Luego, una noche de viernes, justo cuando estaba cerrando por el fin de semana, recibí un sobre por correo. Sin dirección de remitente, solo mi nombre escrito con una tinta azul que reconocí al instante. Dentro había 2 cosas. Una foto, antigua y descolorida, de Catalina en una cama de hospital sonriendo débilmente con un recién nacido envuelto en sus brazos. La etiqueta del bebé decía Fernando de la Vega 1993, y una carta. Elena, siempre estuviste destinada a dirigirlo. Yo simplemente no pude llegar sin romper algunos huesos. Incluidos los míos. Fernando no siempre fue un monstruo. Pero el poder no perdona la debilidad. Hice lo que tenía que hacer. Tú hiciste lo que tenías que hacer. Ambas cargamos con fantasmas ahora. Aquí está mi último regalo. No más ataduras. No más sombras. Tú lideras ahora. No te conviertas en mí. Me senté en mi silla de oficina hasta que salió el sol, esa foto apretada en mi mano como si tuviera un latido. Podría vender. Podría escalar. Podría desaparecer. Pero no lo hice. El lunes por la mañana, entré sola en la sala de juntas. Sin abogados, sin aliados, solo yo y el silencio que Catalina dejó atrás. Abrí el informe trimestral, miré a cada ejecutivo a los ojos y pronuncié las únicas palabras que importaban. No estoy aquí para jugar a ser reina. Estoy aquí para construir algo que ningún hombre, ningún hijo, ningún fantasma pueda volver a quemar. Asintieron lentamente. Y así, la sala me perteneció, no heredada, ganada. Y en algún rincón olvidado del mundo, espero que Catalina sonriera porque la mujer que usó, se ha ido, lo que queda es la arquitecta y ella acaba de empezar. Gracias por ver, guerreros del cubículo, pulsen el botón de suscribirse. A menos que seas mi antiguo jefe, entonces estás por tu cuenta.